¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Hablando de, y bueno, pues estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma de Use Interactiva. Hoy es lunes 11 de mayo de 2020 y bueno, pues estamos transmitiendo desde Facebook, desde la Ciudad de México y bueno, pues por toda esta contingencia y por toda esta cuarentena y todo esto, pues estamos haciéndolo desde nuestras casas, desde vía Zoom y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer el home office adecuado y exitoso y pues cuáles son las nuevas necesidades que se están dando pues en el empleo, ¿no? Para el trabajador como tanto para los empresarios y para la gente que tiene gente a su cargo. Antes de dar inicio, bueno, pues quiero mandar un saludo a toda la gente que está conectada, a la gente que nos está siguiendo y quiero sobre todo pues mandar un saludo a todas las mujeres, en específico, bueno, pues a las mamás, que bueno, pues ayer fue el 10 de mayo y pues no se trata nada más de agradecer y de decir pues muchas gracias, es todo una labor, ¿no? No se trata de decir desde que, ay, bueno, pues ya van a ser el niño y qué emoción, ¿no? Primero hay que reconocer el valor de decir, pues sí lo quiero, sí va a estar conmigo, es bienvenido y bueno, pues toda la labor que tiene y reconocerles a ustedes que bueno, pues al final si tenemos una sociedad exitosa, una sociedad como la tengamos, pues tiene que ver mucho con el trabajo y con la labor de todas las mamás, ¿no? Entonces, pues un abrazo y un reconocimiento que damos aquí hablando pues de Use Interactiva, les reconocemos, les agradecemos. Ya después, pues bueno, esto es, las mamás las ocupamos para todo, ¿no? Para expresar la mayor felicidad, el enojo, las groserías o lo que sea, ¿no? Pero bueno, entonces, un abrazo, una felicitación y un reconocimiento para todas las mamás. Bueno, pasando un poco al tema del día de hoy, vamos a hablar del home office. Hay empresas que empezaron pues, a cambiar, a modificar un poco su forma de trabajo antes de la cuarentena. Durante la cuarentena no había de otra. A fuerza tenemos pues, que estar trabajando en home office porque estamos pues, resguardaditos en nuestras casas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente nos dicen, bueno, pues te vas a ir a trabajar a tu casa, vas a estar en home office. Y de repente pensamos, qué bueno, qué padre, qué interesante, porque pues voy a descansar más, voy a estar desde mi casa, voy a ver a mi hijo, lo que sea. Pero de repente, pues empezamos con los primeros problemas, ¿no? ¿Y con qué computadora? ¿Y con qué conexión? Y pensamos que nos íbamos a, ¿y qué horario? Pues pensamos que pues, de 9 a 6, ¿no? Entonces, pues va a estar rico, me levanto más tarde, pero las cosas siempre se están complicando y se van a complicar cada vez más y más. Por ejemplo, uso mi computadora porque pues en mi trabajo tengo una de escritorio. Uso mi internet, yo pago mi internet, yo pago mi luz y de repente el home office no solamente es una videoconferencia como esta, son las llamadas, es atender al cliente o a mi jefe, ¿no? Y de repente estamos en la llamada o en la videoconferencia y de repente empieza, se compran colchones y dices, espérame tantito, ¿no? O de repente llega el de los tamales y está haciendo ruido o el de al lado ya está gritándose, o empieza la música y pues si le agregamos, vamos a ir agregando poco a poco más cosas que mi esposa o mi esposo también tiene una videollamada y el internet ya no está jalando bien, y si le agregamos que tenemos hijos pequeños que empiezan a gritar, que la tarea y una serie de cosas, que el home office que yo pensaba se está complicando cada vez más, ¿no? Adicional, porque bueno, le podemos agregar 10,000 cosas más. Entonces, para eso vamos a contar con los especialistas. Los voy a presentar primero conforme les vaya preguntando cosas. Primero quiero presentar a Janet Toscano, que bueno, pues todos tienen un currículum muy largo. Ahorita nada más me gustaría mencionar tu nombre, que es Janet Toscano, y bueno, pues eres consultora en recursos humanos. Si quieres, preséntate, Janet, y bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por invitarme nuevamente, Fred. Ya creo que ya soy como de la casa, pero gracias por invitarme. Soy Janet Toscano, yo soy consultora en recursos humanos. Actualmente estoy como directora de la empresa Hat Consultoría, que básicamente se dedica a toda la parte de hunting, consultoría y demás temas, ¿no? Mucho gusto. Muchas gracias. Oye, ¿y cómo ves lo que te digo? ¿Estoy exagerando? ¿Me estoy quedando corto? ¿Es real? ¿O qué pasa con este tema de, pues, del nuevo home office y la nueva forma de adaptarnos? Pues sí, tienes toda la razón, Fred. Realmente en México no estamos tan preparados para un tema así. Creo que nos obligaron a migrar, ¿no? Sí. Los distractores son muchos, no tenemos una cultura realmente para llevar un tema como este, ¿no? Sin embargo, ya esto llegó para quedarse. Entonces hay que saber cómo manejarlo y cómo abordarlo. Y la primera pregunta y la más importante, ¿qué es el home office? Porque entiendo yo que incluye mi trabajo, donde nadie me esté viendo, las llamadas, el reportarme o el acuerdo que haya llegado y desde la videollamada y todo eso. Entonces, ¿cómo hacer un home office exitoso Pues básicamente, primero que y nada, Fred, adecuado? ajá, perdón. Perdón, Y te adecuado. perdí. Ajá, y adecuado. Correcto. Pues primero que nada, Fred, aquí sí es un tema de verdad tener una disciplina. Esto es más que básico. Punto número uno es levántate, date un baño, desempólvate y vamos para adelante, ¿no? Se puede prestar a que de repente estás en casa y me levanto un poquito más tarde, no tengo la rutina, entonces se puede prestar a que realmente hagas apatía, hagas un tema ahí complicado, ¿no? Entonces, primero que nada, desempólvate, levántate, quítate la pijama, haz ejercicio y demás, ¿no? No sé, posteriormente, sí es algo bien importante, Fred, el tener un espacio de trabajo, no donde tengas todo a la mano, no tengas distractores, donde no tengas quizá la licuadora atrás o un tema del perro aquí al lado brincando, ¿no? Sí Sí. deberías darte un espacio exclusivo para trabajar, ¿no? A pesar de que estés de los colchones gritando afuera, Sí, date el justo, espacio, pon un poquito de música de fondo. justo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque tenemos muchos distractores, pero imagina que estamos hablando con el cliente, un cliente que estamos cerrando o que estamos reportando, pues a lo mejor todo un gran periodo de trabajo. Y como te digo, ¿qué hacer, por ejemplo, pues si pasa el de los colchones y el de los tamales y todo esto? Entonces ahí o sea, ahí qué tendríamos que decir, qué tendríamos que hacer, cuál tendría que ser nuestro ambiente y cuál sería como el lugar, ¿no? Porque pues a lo mejor cada quien tiene su espacio de trabajo y puede ser oye, cada quien tiene su familia, ¿no? Puede ser que en mi casa sea algo muy pequeño y que tenga un niño y que esté gritando o llorando y que mi suegra también esté gritándole a mi marido o a mi esposa y que pone la licuadora. Entonces, lejos de eso, pues aparte hacemos una videollamada como esta, ¿no? Entonces, pues de repente vemos que el perrito va pasando o que no hay nada, pero pues de atrás se ve que está la cama extendida o los trastes sucios o algo así. ¿Cuál sería tu mejor recomendación para las personas que pues por esta cuarentena nos obligaron a, a estar en casa? ¿Cuál sería como tu mejor recomendación? ¿Buscamos un lugar, una esquina, un cuarto, da igual, nos apartamos, mandamos a los niños con el marido o con la esposa? ¿Qué hacemos? Mira, básicamente, Fred, sí buscar un espacio neutral. ¿A qué me refiero a un espacio neutral? Algo que no se vea, no la cocina, no la licuadora, sí un lugar quizá con un fondo blanco atrás, quizá con una cortina, algo que se vea un poquito, digamos, formal, no ejecutivo porque va a ser un tanto complicado, estás en casa, pero sí un tanto formal. En el tema de los distractores de ruidos, algo que nos ha funcionado de repente cuando estamos con clientes levantando perfiles o lo que sea, es un poquito de Ajá. música de fondo. También es cierto, Fred, que este tema nos ha sensibilizado mucho porque obviamente no nada más somos nosotros, todo el entorno está en casa. Entonces es muy normal que de repente veas al niño correr, de repente veas, son entornos que no puedes tener tan controlados. Esto también nos ha sensibilizado. Digo, me ha tocado estar en conferencia con algún directivo y de repente llega el niño y veo la carita aquí del bebé, ¿no? Entonces, nos ha sensibilizado también, ha relajado un poquito ese tema, Fred.
no es tan cuadrado como en una oficina. Y eso es bueno, porque se está viendo el lado humano de las personas también. Tendremos que ser ahí empáticos también al escuchar a la persona que está del otro lado, ¿no? Totalmente, Fred. Correcto. Muchas gracias, Janet. Déjame hacerte una pregunta a Irma. Irma, déjame presentarte también y quiero darte la bienvenida. Quiero presentarles a Irma Mendoza. Ella es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Laboral. Y bueno, pues antes de hacerte la pregunta, Irma, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí conmigo y pues adelante, si quieres presentarte, por favor. Hola Fred, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Sí, efectivamente, me ha gustado dedicarme al derecho del trabajo. Tengo actualmente una consultoría, trabajo de manera independiente, ya tengo desde 2003 con mi consultoría propia. Y antes que eso, siempre trabajé en varios despachos especialistas y reconocidos en materia laboral empresarial. Aquí a tus órdenes. Muchas gracias, Irma. Fíjate que, bueno, también te invitamos a este programa porque dentro del home office, pues bueno, existe la parte laboral, ¿no? La parte legal. Existen algunas preguntas. Por ejemplo, puede ser que, pues si yo estoy poniendo mi computadora, estoy poniendo mi espacio, mi internet, mi luz y todo esto, la primera pregunta que nos han hecho es, ¿qué pasa si yo como empleado, o sea, con todo esto que pongo mis recursos, se lo debo de cobrar al patrón? El patrón debe ser empático y decir, ambos nos adaptamos, ¿o qué pasa con esto? Sí, mira, justamente usaste dos palabras claves. Lo que sucede con el trabajo a domicilio, que siempre ha estado previsto en la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo ha sido vanguardista en muchos sentidos desde 1931 y todas sus reformas. Y en el caso del trabajo a domicilio no es algo nuevo. Para nosotros no es algo nuevo. Ya en muchos giros se hacía. Y la regla es que igualmente se ha protegido y sea un pacto laboral, por escrito incluso, que se establezca entre las partes, porque somos, aunque es parte de un derecho público, el derecho del trabajo, derivamos de un pacto, un contrato, un acuerdo de voluntades. Entonces, en ese contrato que en vía escrita deberíamos de poner quién va a pagar qué. La regla general es que precisamente sea el empleador el que te pueda aportar a ti como colaborador, como trabajador, ese tipo de herramientas que como bien dices ahora, sea un costo que implique internet o que implique una computadora de mejor calidad para que no se nos vaya la imagen, no sé, miles de cosas que pueden ser. Pero entonces sí es Sin embargo, importante. una cosa es lo que prevé la ley, lo que está previsto. No, perdón. Sí, muy importante. Sí, es muy importante, pero una cosa es lo que está previsto en la ley, que sí está ahí marcado y que incluso recientemente hubo una reforma hace un año, en junio del 2019, está todavía en término de gracia de un año para que se pudiese terminar una normatividad relativa a algo que también se ha llamado teletrabajo. Ajá, que son aquellos trabajos en que incluso no necesitas precisamente estar en un domicilio ni en la empresa, tal vez en la calle haciendo llamadas y entregas y demás, y eso te hace un colaborador productivo. Pero esas dos cuestiones, que son legales y preestablecidas, no es lo que estamos viviendo ahorita, porque lo que estamos viviendo ahorita, bien lo decía Janet, nos obligaron a hacerlo de un día para otro, de unas semanas para otras. Entonces, ahorita, como eso seguía en el tintero, ese tipo de especificaciones, tendríamos, la recomendación tendría que ser negociar. Y definitivamente, te decía, usaste una palabra clave, porque si el empleador debe ser un poco más empático, porque es a él al que también le conviene que esto funcione, ayudándote con algunas cosas. Tenemos que negociar, mientras no haya reglas claras. Fíjate que aquí esta parte es muy importante, pero no lo hicimos, o sea, nos agarró a todos tan rápido que no lo hicimos a lo mejor. Entonces, yo pienso y digo, a ver, yo, Fred, ¿no? Voy a pensar que trabajo en una empresa y mi jefe, pues me está hablando a las 8 de la mañana, ¿no? Me está hablando y me está pidiendo cosas a las 9 de la noche para que las entregue ahorita porque surgió.
Entonces, yo como trabajador, si no soy empático, puedo decir, pues sí, o sea, me estás pidiendo más cosas, estoy trabajando más. Yo pensé que saliendo, pues me iba a aventar todas las series que están en las plataformas de video, ¿no? Por no decir marcas, ¿no? Películas, todo esto. Ajá, La sí. verdad es que estoy trabajando más y aparte resulta que me están pagando menos. Y con base en lo que dice Irma, ni siquiera negocié. Pregunta, ¿todavía puedo negociar? ¿Todavía puedo hablarlo? Es momento, en este momento que ya estamos de acuerdo con lo que nos han indicado las autoridades, pues por salir de la cuarentena, todavía puedo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me aguanto? ¿Prefiero no aguantarme para mantener mi trabajo? ¿Cuál sería tu recomendación, Irma? No, definitivamente tenemos que sí hablarlo. Claro que es momento de hablarlo, precisamente porque fue un tema que a todos nos agarró de improviso. Y tenemos que hacerlo porque ante esa cuestión que se ameritó por una emergencia sanitaria, que no está regulada como tal, tenemos que ser responsables, tanto patrones como trabajadores, y pensar en el fin común. El fin común es que preserven las fuentes de trabajo. Si no lo hacemos así, entonces no va a haber forma de salir en la economía y no va a haber forma de salvaguardar muchas cosas. Sí es cierto, en algunos casos tienes toda la razón, están trabajando incluso de más, se les están obligando a muchas otras cosas, pero también se les está pagando menos. Sí es momento de hablarlo, de negociarlo, de ser empático, de procurar una comunicación asertiva, un seguimiento asertivo, de poner límites, de que todos entendamos que nuestro fin común es preservar esa fuente de trabajo, porque si no, después no va a haber ni eso ni nada. Los tribunales, incluso cualquier cuestión que queramos hacer a través de una demanda, de una queja, no nos va a solucionar nada ahorita, porque ni siquiera están abiertos, ¿no? Entonces, esa tampoco es la solución. Definitivamente, negociar es momento siempre, hablarlo con calma, tomarse un tiempo para ello y aperturar o proponer pláticas como estas con tus compañeros, con tu patrón y decir qué es lo que está pasando, porque al final del día esto, si no asumimos la responsabilidad todos, nos va a perjudicar también a todos. Y bueno, entonces en este caso, digo, en una estricta teoría, digo, ya sé, y la respuesta creo que debería ser, con base en lo que nos estás diciendo, es la negociación y llegar a un acuerdo por el bien común. Pero entonces, a ver, aquí hay dos temas interesantes. Estoy trabajando más. Yo trabajaba de 9 a 6 y bueno, en otra ocasión hasta me daba tiempo de ir al gimnasio y a echarme una cerveza, ¿no? Hoy no tengo tiempo de nada, estoy trabajando de más. O sea, ya sé que la respuesta va a ser negociación, pero en estricta teoría, ¿debo de considerarlo como un tiempo extra? ¿Me deben pagar un poco más ante eso? ¿O qué pasa con todo esto? Mira, yo creo que cuando hablamos de la palabra responsabilizarnos, tenemos que acudir mucho a la recomendación que nos hizo Janet. Tenemos que ser disciplinados, porque si no lo hacemos, no podríamos hacer que nos funcione todo el día, porque también es cierto que hay momentos en que de verdad no vas a tener las 24 horas dispuestas para tu trabajo. Tú tienes sí que disciplinarte, organizarte, poner en práctica esas sugerencias y hablarlo, ser empático, poner límites y dar un correcto seguimiento. Esto definitivamente es una nueva forma de trabajar. Esto efectivamente también se llegó para seguir y siempre ha existido, solo que ahora vamos a tener que acostumbrarnos a que en ciertos giros, no todos los trabajos se puede, pero en ciertos giros, las cosas van a tener que ser así. Y tenemos que aprender a ser disciplinados y organizados para también saber decir que no en algunos casos, ¿no? Entonces, si nosotros nos responsabilizamos de esa parte, creo que podemos lograr un buen acuerdo con todos, con tus compañeros, con el empleador, con todos, porque las formas ya cambiaron. Tenemos que hacerlo. Esa es la idea y es el espíritu del legislador, que un día esta cultura laboral cambiara de esa forma. Nos están empujando pero tenemos que empezar a hacerlo. Correcto. De muchas Muchas formas. gracias, Irma. Ahora quiero pasar con Carlos. Antes que todo, bueno, Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Me gustaría que te presentaras, Carlos. Carlos Aliaga es
pues empresario y bueno, autor de varios libros. Entonces, Carlos, por favor, preséntate. Gracias, Fred. Sí, pueden encontrarme en echandoaperderseemprende.com.mx. Y ahí tengo un blog y contenido para emprendedores, sobre todo. Y tengo precisamente 4 libros. El primero de ellos se llama Echando a Perder se Emprende, y otros 3 que se suman a esta colección orientada pues, al pequeño emprendedor en México, que como bien sabemos somos la mayoría. Correcto. Bueno, a ver, antes de empezar bueno, primero, gracias por estar con nosotros. Dame, aquí me está regañando ya Jesús, que tengo que ir a un anuncio, ¿no? Entonces, dame un segundo, quiero hacer un anuncio, porque dentro de este programa, pues queremos también apoyar pues a todas las personas, porque pues las cosas se están poniendo complicadas, gente que ya no tiene empleo, gente que, bueno, pues el trabajo es diferente, ¿no? No toda la gente está en oficina, hay gente que sale a ganarse la vida todos los días y bla, 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 ¿no? Entonces, dentro de los programas de aquí en adelante, vamos a hacer una ayuda, vamos a llamarle social, pero para que la gente, pues, pueda conseguir empleo más fácil. Y bueno, pues aquí tenemos, voy a mencionar uno, al final voy a mencionar otro. Tenemos dos empleos de los cuales, si ustedes, la gente que está escuchando, ustedes conocen a alguien, pídales de favor que se pongan en contacto aquí en Yus Interactiva, y se está buscando a un desarrollador de aplicaciones en giro logístico. Buscamos ingenieros, bueno, se buscan ingenieros en programación, expertos en AS400 y de preferencia que tengan inglés avanzado, ¿no? Todos los detalles y todo esto les pido por favor que se comuniquen a los teléfonos de Yus Interactiva o que nos escriban. De hecho, si tienen alguna duda o lo que sea, lo pueden redactar, escribir en el Facebook ahorita para que nos lo respondan nuestros especialistas. Al finalizar o casi al finalizar el programa daremos pues esta ayuda, este apoyo a la sociedad aquí en nuestro México, ¿no? Entonces, si ustedes son o conocen a alguien, por favor escriban, porque hay gente que está buscando a este talento. Perdón, Carlos, continúo contigo. Con base en lo que estamos platicando y con base en todo esto que pues de la cuarentena, donde estamos haciendo home office, y tú como empresario, ¿cuál es tu opinión respecto de las nuevas necesidades que actualmente se están dando pues por la cuarentena y en general, pues porque la vida ya no va a ser igual de aquí en adelante? Mira, yo creo que el home office es algo que ha venido dándonos vuelta por mucho tiempo. Coincido con Irma y con Janet, y no es algo nuevo. Lo único que es una realidad es que nos han empujado de manera acelerada a no tenerlo como opción, sino como el único camino. Y esto nos ha llevado entonces a aprender que, pues, por un lado, no necesariamente era tan grave, y por el otro lado, no necesariamente es la utopía, ¿sí? Cuando inició la pandemia, en una de las oficinas que tenemos aquí en San Juan del Río, en Querétaro, tenía yo 3 empleados, estábamos rentando una oficina. Sí. Y yo ya estaba planteándome el hecho de pensar que era una oficina demasiado grande para tan pocas personas, y me dijeron los empleados un poquito con el miedo, oye, ¿qué va a pasar? Y la pandemia, y no sé qué. Y les dije, home office, padrísimo. Sí, pero entonces desmontemos la oficina, ¿no? Y vámonos a home office y no regresemos. Ah, sí, cómo no. Y entonces, bueno, ya hicimos la mudanza, y el día que estábamos terminando de sacar todo el mobiliario para entregar el espacio, de pronto todos se frenaron, bueno, todas estas 3 personas, y me dijeron, híjole, es que como que ya empiezo a extrañar venir a la oficina, como que sonaba más padre la idea de estar desde mi casa, y ahorita que ya me lo estoy planteando ya no me gustó. Y entonces dices, bueno, pues eres millennial, ¿no? Tú me dijiste que naciste para trabajar a distancia, y cuando te tomo la palabra, pues ya resulta que, fíjate que siempre no. Entonces,
ha sido conflictivo de los dos lados, tanto para el empresario como para el empleado, y vamos a tener que ir, como coincido absolutamente con Irma, abriendo diálogos y negociando, o al menos poniendo sobre la mesa, y se vale, creo que una de las herramientas más importantes en una negociación es establecer la postura emocional de las partes, decir, oye, jefe, me siento así, derivado de esto, o al revés, como empresario, decirle a tu empleado, oye, me parece que estoy quedando en desventaja, porque ahorita te escucho y te oigo como si todas las desventajas fueran del lado del empleado, pero también hay desventajas del lado del empresario. O sea, ¿por Claro, qué había logrado un home office? Pues por el miedo del empresario a lo que ya comentó Janet y a lo que todavía formalizó Irma, a la falta de disciplina de la gente para ser autogestionados. ¿Sí? Oye, yo encantado de que trabajes desde tu casa, siempre y cuando sí trabajes, pero si vas a estar conectado a Netflix, pues como que el que va a salir perdiendo soy yo. Y si luego vienes y me dices que estás trabajando más horas, pues mi pregunta sería, si no es que más bien entre horas estás ayudando a tu esposa con asuntos de la casa o de los niños. ¿Sí me explico? sí, Entonces, claro. el nervio y las desventajas se dan de ambos lados, y creo que lo primero es abrir la comunicación franca, ser muy honestos en las emociones que ambas partes sienten, y encontrar un punto de acuerdo. Sí, por ejemplo, decías tú, ¿quién tiene que absorber el costo de mi internet? Yo te diría, estás incurriendo en un costo adicional, o ya tenías internet porque lo usabas para el Netflix, y entonces, ¿por qué la empresa tendría que pagarte algo que tú de todos modos tendrías que usar? Y te pongo un ejemplo, antes de la pandemia, Sí, están los grupos de WhatsApp, ¿no? Y es ya una costumbre. Yo todavía recuerdo hace 6, 8 años donde tú tenías que darle un Nextel a un empleado que iba a estar en la calle. Hoy damos por hecho que cualquier persona trae un celular, o sea, ya es como implícito a nivel profesional, estoy hablando. Evidentemente, si hablamos de obreros, pero como decía Irma, hay trabajos que no van a poder irse al home office. Pero hablando de un nivel ejecutivo, pues tú das por hecho que la gente ya trae ni siquiera piensas que trae un celular, sabes que trae un smartphone y sabes que mínimo va a tener WhatsApp, y no conozco empresa que no tenga al menos un grupo de WhatsApp orientado al trabajo, y tampoco creo que haya sido un tema de discusión el decir, oye, me tienes que pagar mi plan móvil porque me estás escribiendo por WhatsApp, ¿no? O sea, hay que ir siendo tolerantes y flexibles de un lado y del otro. Evidentemente, el empleado, cuando entramos en reducción de gastos, ¿no? Que es un tema muy interesante y muy importante ahorita, que puede ser la diferencia en la supervivencia de muchas de las empresas en esta pandemia, sí, siempre volteamos a ver el recorte de personal, y no nos damos cuenta que pues, el personal es el que hace el trabajo. Y resulta que siempre hay un área que vemos menos y que tiene que ver con las oficinas. A veces es mucho mejor estrategia reducir los gastos de oficina que reducir el gasto de personal. Y si podemos llegar a esta negociación un poco en la línea de lo que marca Irma, de decirle al empleado, oye, yo lo que quiero es mantenerte, ¿no? O sea, quiero que tú tengas trabajo y quiero que la empresa siga vendiendo, y creo que es más rentable, que es un poco lo que decía yo que hicimos aquí en San Juan, ¿no? Es decir, creo que ante esta situación actual que se puede volver permanente, lo mejor es cerrar la oficina y mantener tu puesto de trabajo, y ambas partes ganamos, ¿no? Hay mucho más oportunidad de ahorro en la infraestructura de oficina que en los recortes salvajes de personal. Del otro lado, el empleado también tiene ahorros que no estamos considerando, ahorros importantes que van sí, desde el tiempo, o sea, el dinero como quiera va y viene, pero el tiempo invertido se pierde. En una ciudad como la Ciudad de México, lo sabemos, hay gente sí, que hace 2 horas de ida y 2 horas de vuelta a su oficina. Tú me dices ahorita, oye, no, es que la gente está trabajando más. Yo te diría, te afirmo que en el promedio de la vida chilanga, hoy recuperaron de 3 a 4 horas diarias de vida.
de 3 a 4 horas de convivencia con la familia. Claro, una convivencia que tiene que entrar en una disciplina y en un orden de decir, momento, ahorita de tal a tal hora estoy trabajando, este es mi espacio, cuando me vean aquí, por favor no me interrumpan, porque si no la convivencia se vuelve un conflicto. Pero del otro lado también ganamos calidad de vida, ganamos la posibilidad de no nada más no perder esas horas que se pierden en el transporte, sino perder el costo del transporte. Hoy en día, ¿cuánta gente podría entonces prescindir de un automóvil que está teniendo que usar para trasladarse a la oficina o del transporte público en su defecto? Y peor aún si se tienen que estar moviendo en taxis o en Ubers. Y lo mismo, están teniendo ahorros en alimentos, ¿no? Porque mucha de esa gente pues sale a comer a la calle cuando está en la oficina a un sobreprecio que es superior al que tienen del costo de alimentación en su casa, o si trasladan los alimentos desde su casa, pues entonces tienen que comer en un topper frío, a deshoras, y probablemente en el escritorio. Y es inhumano. O sea, yo tengo la gran ventaja de haberme salido de la Ciudad de México hace 10 años, y cada que regreso a la Ciudad de México y veo a todos comiendo en un topper encima del escritorio, en todas estas áreas de coworking, digo, de veras, no nos damos cuenta de la falta de calidad de vida. Cuando tú Justo, puedes comer en tu casa calientito y casero, pues todo eso también suma a favor. Entonces, hay claro, beneficios de un lado y del otro. sí, claro, y justo acabas de dar un tema muy importante, y ahora quiero hacer partícipe a Janet. Janet, justo y viendo, decía Carlos, estamos hablando como de las cosas negativas, pero también hay cosas positivas. Nos ha cambiado, Janet, el estilo de vida, ha mejorado, o debería, o por lo menos por poquito, nuestra calidad de sueño, ¿no? O sea, creo que nos ha mejorado. Y ha mejorado nuestra calidad de vida familiar, y esto creo que repercute en el desempeño laboral también, ¿no? ¿Cómo ves? Efectivamente, Fred, pero vuelvo al inicio y coincido totalmente con Carlos. Si no tenemos una disciplina, realmente esto va a ser un caos. Viéndolo desde el lado del empleador, necesitas tener a la gente supermedida para saber que está funcionando. No puedes tampoco dejarlos libres. No es tan sencillo si lo ves del otro lado como patrón, ¿no? Siendo en la parte del empleado, sí tienes que volverte una persona muy organizada, muy responsable. Tienes que volverte, entender que son tus tiempos de trabajo, no son tus tiempos personales. También es un tema complicado el educar a tu familia, bien lo decía Carlos. No porque te vean ahí, como dice el meme, ¿no? Como eres contador, llega tu abuelita y te dice, ¿me ayudas a contar los frijoles, mijo, ya que eres contador? ¿No? Realmente sí necesitamos tener una cultura diferente, cambiar la forma de pensar, la forma de trabajar, la forma de organizarte, la forma también de saber enfocarte. En este momento tengo una agenda, de 9 a tal hora tengo que hacer esto, de tal hora a tal hora tengo que hacer, es ser muy cumplido con tus horarios para que también no te coma. Nos está pasando a muchos, y me incluyo, que de repente estás en casa y sientes que trabajas más y más y más y más, y creo que el problema aquí es no organizarnos, porque estamos haciendo cosas diferentes, somos multitask. Puedo estar a lo mejor en la conferencia y a lo mejor puedo estar cocinando, o a lo mejor también puedo estar aquí un ratito en Facebook. Hay muchísimos distractores que te sacan totalmente de foco y no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y eso también volteas a verlo hacia el lado del patrón y vuelves a lo mismo. Oye, espérame, ¿cómo voy a medir a la gente? ¿Cómo voy a saber que realmente están cumpliendo los objetivos que estoy estableciendo? Es un cambio para ambas partes muy fuerte realmente. Janet, si tuviéramos aquí a un grupo de trabajadores, y de este lado un grupo de empresarios, ¿qué le dirías a los trabajadores? Regálanos 3 tips que les dirías a los trabajadores para que tengamos un home office exitoso, y posterior a los dueños de empresas o a los encargados de empresas, que tendrían que hacer para que lleguemos a tener un home office exitoso, y no nada más para que el trabajo funcione, sino porque, como bien lo han dicho, es el futuro, y creo que es a lo que nos está llevando y lo que nos va a llevar después de esta cuarentena. Efectivamente, Fred. Para la parte del empleador, número 1,
establecer perfectamente bien las reglas, bien lo comentó Irma. Si no tienes tus reglas bien establecidas, esto no va a funcionar, ¿de acuerdo? Número dos, establecer unos objetivos, unos KPIs que sean medibles, alcanzables y que sean también muy objetivos. Sabes que te voy a dejar esas funciones, pero sé que las vas a cumplir y también cómo te voy a medir. Por otro lado también, patrón, pues no te desesperes, hay que ver la manera de hacer que esto funcione sin pensar inmediatamente en un recorte de personal, porque es lo que está pasando y es lo que se vislumbra a corto plazo, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la parte del trabajador, nuevamente voy a lo mismo, disciplina. Si no hay disciplina, no va a haber nada, no te va a dar la vida absolutamente para nada. Si te van a empezar a medir por objetivos, créeme, no los vas a lograr y eso va a llevarte a un despido. Tener muy claras las funciones de la familia, realmente poner una disciplina, no nada más contigo en el trabajo, sino también con los ocupantes de tu casa. Estás, bien lo dijo también Carlos, estás aquí trabajando, no estás disponible, estás trabajando, ¿de acuerdo? El tema también de repente tomarte ciertos descansos, no ser multitask, enfócate, 100% enfócate. Ok, a ver, nada más, dame un minuto, Irma, ahorita voy contigo. Gracias, Janet. Voy a ir a hacer el segundo anuncio de lo que estábamos comentando para apoyar a la sociedad. Y bueno, como les comentaba, dentro de este programa lo que queremos es apoyar, porque como bien lo acabas de decir, Janet, pues ves que se va a perder mucho empleo, a lo mejor si antes ganaba $1, ahora vas a ganar 40 centavos, 50, 60, 70 centavos, eh, o hay gente que de plano, pues bueno, ya no va a estar, ¿no? Entonces, con base en esto, y que ya perdió su trabajo o que está buscando algún empleo, en este programa, vamos a estar apoyando a las empresas y vamos a estar apoyando a la gente que también busca empleo y vamos a estar apoyando a las empresas, no nada más para el empleo, sino para que ofrezcan sus productos y sus servicios, ¿no? Con base en esto, iniciamos hoy. Ya hace rato anunciamos que se busca un desarrollador de aplicaciones en giro logístico, ingeniero en programación, experto en AS400 y que tenga en inglés avanzado. El segundo anuncio es un analista de mesa de ayuda. Se busca un ingeniero en informática o carrera afín. Debe tener experiencia en SAP, inglés deseable y conocimiento en levantamiento de tickets. Creo que es muy especializado. Si la gente que nos está viendo nos va a ver o ustedes conocen a esas personas, por favor pónganse en contacto con nosotros porque afuera hay una empresa que está ofreciendo trabajo y ya les daremos los detalles. Voy a repetir una vez más, el segundo es analista de mesa de ayuda, ingeniero en informática o carrera afín, experiencia en SAP, inglés avanzado y conocimiento en levantamiento de tickets. Si ustedes lo conocen o son, por favor postúlense para que sigamos pues apoyando a nuestro país, porque pues no todo depende del gobierno, ni todo depende de uno solo. Creo que aquí somos un equipo y bueno, pues vamos a darle, ¿no? Entonces, quiero mandar un saludo a Ariana Avendaño, que nos está viendo, bueno, es que no me aparecen todos, ¿no? Pero quiero mandar también a los que me aparezcan aquí, que es Ela, dice saludos a la maestra Irma, a Alex Luna. No me aparecen los demás aquí, parece que están algunas cosas, pero no me aparecen. Regreso contigo, Irma. Con base en lo que estamos platicando, ahora te pediría a ti que de la misma manera nos regales algunos tips de la parte que tiene que ver con la parte laboral y legal, porque pues estamos muy estresados, ¿no? No hay dinero, no podemos salir, ya estamos encerrados, lo que sea, y me desquito con mi trabajador o con mi jefe. ¿Cuáles serían como los 3 tips para que de parte legal yo diga, ni me está explotando, es parte de lo que bien lo han dicho Carlos y Janet, es parte de lo que estamos viviendo y es parte de lo que tengo que hacer yo como empleador o como empleado? Regálanos algunos tips para algunos de ellos, para que podamos vivir en paz en la forma legal y no diga, pero terminando esto lo voy a denunciar y lo voy a... No, o sea, que vivamos todos en paz. Irma.
No te digo, el audio. El audio, Irma, no te digo. Irma, no te escucho. ¿Ya? Ahí está, ya, ¿Ya nos escuchamos? ya, perdón, sí. Perfecto, muy bien. Sí, mira, justamente tenemos que resumir lo que hemos platicado los tres, lo que hemos comentado, aplica para la cuestión legal. Uno, negociación. En mi caso, la sugerencia aplicaría para ambas partes, tanto el empleador como los colaboradores. Tenemos que negociar. Dos, tenemos que responsabilizarnos, cada uno desde nuestra trinchera. Responsabilizarse es lo que te decía, ver las cosas más allá que pensar en solo cumplir un horario de trabajo, porque eso ya no existe. Responsabilizarse es todo. Es una comunicación asertiva, un seguimiento asertivo, un informe asertivo, ¿no? A lo mejor lo que el empleador nos está pidiendo no funciona y como bien decías tú, me está llevando más horas de lo que realmente es productivo o es efectivo, ¿no? No está Sí. siendo productivo lo que me están pidiendo. Entonces, probablemente yo puedo hablar con él con calma y decirle, oye, ¿qué te parece si mejor te informo los avances de esta manera y me quito de ocupar tanto tiempo? Y tres, pues disciplinado, ¿no? Cuando uno es responsable de muchas cosas, entonces eres responsable de que las consecuencias tienen que ser acuerdos entre los dos, aunque no estén prescritos todavía, porque las consecuencias también van a ser para las dos, les decía hace rato. ¿Por qué? Porque en realidad este tema no es responsabilidad, o como alguien diría, no es culpa de nadie, no es culpa del empleador, pero tampoco de los empresarios. Entonces, y tampoco del gobierno, lo acabas de decir, ¿no? Es una situación ajena, un caso fortuito, una emergencia sanitaria, y por tanto, los únicos que tenemos que buscar las mejores formas en común acuerdo, en acuerdos verbales por lo pronto, con todas esas fases que te acabo de decir, poniéndolos de ambas partes, son ambas partes justamente. Correcto, gracias Irma. Carlos, tomando en cuenta, bueno, y viendo el punto de vista empresarial, y como hace rato lo comentabas muy bien, ahora los empresarios, desde siempre, ¿no? Siempre han sido, incluso ha habido, hay canciones, dicen que siempre buscan mi beneficio y cuando pones un negocio, pues la gente cree que tienes todo el dinero del mundo y que si no les pagas más es porque no quieres y bueno, una serie de cosas. Pero cuando estamos del otro lado, nosotros somos los empresarios o los emprendedores, pedimos un poquito de empatía, una empatía que a veces no llega o no siempre llega o no llega como nosotros la esperamos, ¿no? Porque a veces tenemos que ir a buscar el cliente, tenemos que ir a dar la cara, tenemos que hacer que la calidad, o sea, tenemos como muchas cosas que hacer. Desde el lado del punto empresarial, desde el lado del punto de los empleadores, ¿qué es lo que tú recomendarías principalmente y tomando en cuenta que probablemente como nos agarró, que somos inexpertos y que nos agarró, o pues somos primerizos, nos agarró totalmente pues desprevenidos y no negociamos, como bien dice Irma, no lo dijimos, está en el aire, no acordamos o acordamos a medias y aparte lo hicimos de manera verbal. ¿Qué es lo que tú nos recomendarías a las personas que tenemos gente a nuestro cargo, independientemente de que seamos emprendedores, empresarios, pero sí encargados a lo mejor y que yo le tengo que reportar a alguien más? Pues el tema aquí es un reto fuerte para el empleador en el cambio de paradigmas. Sí. Estamos acostumbrados a pensar que empleamos a la gente por horas y me encantó que Janet usó un concepto que es muy usado en ingeniería industrial, que son las KPIs, ¿no? O sea, tenemos que empezar a medir a nuestros empleados o medir el valor que un empleado ofrece a nuestra organización en función del resultado entregable que genera, no de las horas que pasa sentado en el escritorio. Por si fuera poco, México pues, es uno de los 3 países con peores jornadas laborales. No me dejarán mentir Irma y Janet. Sí, sí, sí. Está Japón, Estados Unidos y México. Simplemente nuestra ley federal del trabajo
contempla que si bien es cierto, qué bueno que existe la Ley Federal del Trabajo, pero ya se quedó obsoleta, en muchas cosas puede ser vanguardista, como bien decía Irma, pero en el largo de la jornada pues está más que obsoleta, ¿no? O sea, no, países de primer mundo se habla de jornadas de 30 a 35 horas laborales, y en México hablamos de 48 horas más las que se agreguen. ¿Sí? O sea, un ejecutivo en promedio, no necesariamente una persona, un empleado sindicalizado, un obrero, pero sí un ejecutivo sabe que trabajar 8 horas es un mito, ¿no? Que va a trabajar 12 horas o no trabajar, porque ese es nuevamente parte de estos paradigmas, la idea de tener a la gente sentada, haciendo horas pompa, decimos, ¿no? Y no produciendo nada. Sí. Y yo como empresario tranquilo de ver que la oficina está llena de gente hasta las 10 de la noche, cuando el trabajo no está hecho, o cuando el trabajo está mal hecho, porque la gente, lo sabemos, ¿no? En la hora de la jornada laboral andan metidos en el Facebook, y cuando se acaba la jornada, entonces empiezan a chambear para que el jefe vea que estamos trabajando. Los paradigmas tienen que cambiar, el concepto de productividad. O porque se quieren ir temprano, ¿no? O porque quieren demostrarle al jefe que sí vale la pena lo que le están pagando y entonces se van a quedar hasta las 12, o porque tienen que dejar pasar la hora pico del tráfico y entonces pues ya mejor me quedo 2 horas más trabajando, o porque lo que quieras, ¿no? Una cantidad de malos hábitos de parte del empleador y del empleado, que acaban con la calidad de vida del empleado, que acaban con el nivel de productividad de las empresas. Entonces, este es un momento para replantearnos y decir, bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser la jornada? ¿Y cómo debo medir que un empleado verdaderamente me sirve o no me sirve? Y no necesariamente está en las horas que trabaja, sino en el trabajo que realiza, ¿no? O sea, es muy fácil supervisar a un vendedor porque le ponemos una cuota de ventas, y aunque esté en la calle, pues cumple o no cumple la cuota, y si no cumple, pues sabe que está fuera o sabe que está en problemas. Es muy fácil medir a un obrero por la cantidad de piezas elaboradas por turno. Y ahora el reto está en cómo medir el trabajo ejecutivo, cómo trasladarlo a cifras, y luego entonces quitarnos el nervio de si la gente está o no trabajando, porque tenemos la forma de medir. Creo que ese es un reto muy interesante, lo planteaba Janet, y creo que por ahí va lo que el empleador tiene que hacer. Y si me pides el consejo para el empleado, no me lo pediste, pero te lo voy a dar, es aprovechen, ¿no? Aprovechen esta oportunidad. O sea, ¿cuántos años peleando que nos permitan hacer home office? Y hoy que tienen la oportunidad de hacer home office, se tumban a ver Netflix. No, o sea, aprovecha y demuestra que los miedos que tenía tu jefe de dejarte ir a trabajar a tu casa estaban infundados, porque eres más productivo, o lo mismo, tienes el mismo nivel de productividad trabajando en tu casa que trabajando en la oficina. Entonces, autodisciplina y autogestión, creo que son los dos retos que enfrentan hoy los empleados, y es chamba de los empleados demostrarle a los empleadores que este modelo debe prevalecer y que no es un tema de pandemias o no pandemias. Correcto, gracias Carlos. Janet, esta parte sí la podemos medir, o sea, esta parte dentro de tu consultora sí podemos empezar a medir esta productividad de lo que acaba de mencionar Carlos. O sea, tú tienes la manera, puedes apoyarnos en eso, si alguien lo requiere. De hecho, Fred, yo creo que todo es medible. Todo es medible en este momento. Si a todo le metes una buena ponderación, lo puedes medir. Ahorita ya no es opción. Ya tienes que saber qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen y cuánto te lleva cada momento del trabajo. En este momento no es opción, es ya necesario. ¿Y se puede hacer? Claro que sí. Correcto. Pues prácticamente estamos por terminar el programa. Tratamos de abarcar los puntos más importantes, los más que se pueden, hay miles, hay muchísimos, y Janet, contigo son bastantes, ¿no? Desde el detalle de cómo debo de estar justo para hacer una videollamada, y así un montón de cosas, ¿no? Pero no nos alcanzó el tiempo, no nos alcanza el tiempo, y creo que ese tema de todos modos es larguísimo, ¿no? Entonces, tratamos de abarcar lo más importante. Prácticamente para despedirnos, y me gustaría empezar contigo, Janet, que nos regales pues tu conclusión sobre este tema
y que incluya un poco qué es lo que va a pasar después de la cuarentena o el tiempo que estemos encerrados en nuestras casas, ¿no? Porque la vida no va a ser igual, definitivamente no va a ser igual, ¿no? Entonces, tu comentario final de este tema y que incluya, de aparte, pues lo que viene y pues tus datos de contacto, donde te encontramos, qué haces, cómo lo haces. De acuerdo, gracias Fred. Pues como lo mencioné en un inicio, esto llegó para quedarse. Nos Sí. estamos poniendo al nivel de un país realmente avanzado, entonces creo que es momento también de que cambiemos esa mentalidad, de que nos volvamos un poco más estructurados en la forma de pensamiento, en la forma de hacer las cosas. Efectivamente, demostrar como empleado que sí funciona, que realmente la confianza que se está depositando sí funciona. Y también como patrón, quitarnos el paradigma de que si una persona está 10 horas trabajando, es buena. Realmente hay que empezar a cambiar esa forma de pensamiento, ¿no? En otros países, si una persona se queda después de su hora, ¿qué pasa? Es un empleado que está siendo productivo. Entonces, hay que cambiar esa manera y hay que demostrar. Y por aquí, HAT Consultoría está para apoyarlos. Como les comento, somos headhunters de alto nivel. Adicional, damos todo tipo de consultoría enfocada a recursos humanos. Y en la parte del Face, vamos a poner todos los datos de contacto. Correcto. Janet, de verdad, un gusto haber estado platicando contigo. Hoy estamos pues hablando de home office adecuado y exitoso y bueno, pues tú eres una parte fundamental para que el home office en la parte empresarial y en la parte de los trabajadores pues sea muy exitoso. Entonces, te agradezco mucho. Sé que como lo menciona Carlos, a partir de aquí deberíamos empezar a medir. Entonces, todas las personas que tienen gente a su cargo y necesitan medir, porque así lo requiere el nuevo trabajo, necesitan medir a sus trabajadores y aprender a establecer objetivos y saber que, como bien decías, no porque estemos y acumulemos horas POMPI, como mencionó Carlos, pues ya nos ganamos el sueldo, ¿no? Aquí ya tiene que ser por objetivos y tienen que ser, ya tú le dirás a cada empresa si es por semana, por mes o como sea, pero para empezar a medirlo. Entonces, Janet, muchas gracias. Repíteme, por favor, tus datos de contacto. Claro que sí, Fred. La página es hatconsultoría.com.mx. Ahí vienen todas las ligas a todas las diferentes fanpage. Y en la parte de abajo voy a poner los datos de contacto de la empresa. Y pues gracias por la invitación, Fred. Gracias, Janet. Irma, pues muchas gracias de haber estado aquí con nosotros, de haber aceptado la invitación. Me gustaría, igual que como lo dije con Janet, que nos regalaras la conclusión de este tema que es necesario y sé que vienen muchos temas en la parte legal por la parte empleadora y la parte empleada, ¿no? Entonces, y que nos digas también qué es lo que se viene después de que salgamos, de que estemos guardaditos, porque aparte ni sabemos, ¿no? Puede ser que salgamos, nos oremos un poquito y regresemos porque esto no se ha acabado, ¿no? O si ya se acabó, pues nadie va a querer salir porque va a decir, pues no estoy tan seguro ni confío en que esté esto pues, ya limpio de este virus, ¿no? Entonces, mejor prefiero estar desde aquí y pues también que las leyes mexicanas laborales pues se apuren, ¿no? Adelante, Irma. Sí, Fred, mira, gracias primero nuevamente por el espacio y la conclusión sería, de verdad, como lo hemos planteado los tres, como lo has planteado tú mismo, tenemos que cambiar las perspectivas, tenemos que ser flexibles. Esto se trata de un cambio en todos sentidos. Bueno, pues el trabajo no es ajeno a eso. El derecho de trabajo lo permite, las reformas también lo permiten. Los acuerdos tienen que ser diferentes, las negociaciones también. Y de hecho, una de las cosas que tenemos que cambiar como perspectiva es que los abogados, los consultores laborales, no estamos para llegar al final cuando hay un pleito. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es prevenir problemas, es prevenir muchas cosas. Entonces, todo lo que nos comparten Janet y Carlos y lo que yo les pueda compartir también es muy probable que nos pueda ayudar a cambiar toda nuestra perspectiva.
tenemos que hacer nuevas cosas en todos sentidos. La ley tampoco es inflexible. El trabajo es un acuerdo de voluntades y se pueden hacer muchas cosas, pero hay que ser preventivos, hay que cambiar nuestros esquemas, hay que cambiar los pensamientos, hay que cambiar la mentalidad de empleados y de empleadores. Y todo se puede acordar, todo, pero de una manera preventiva. Y como decía al principio, tenemos un fin común. Hay que preservar las fuentes de trabajo, hay que hacerlo y ya hay que lograr muchas cosas. Todo se puede, con apertura mental, con negociaciones, con prevenciones, con hablarlo. Incluso lo decía Janet, también Carlos, tenemos que comenzar a meter mucha parte de inteligencia emocional en el trabajo, por ejemplo, a trabajar, a capacitarnos, a preguntar muchas cosas. Hay que ser más eficientes, hay que ser más productivos y sí se puede hacer. Ya tenemos que pensar que México ya está en otra posición, en otro camino, en vías de desarrollo y que tenemos que hacer cosas diferentes como las grandes potencias lo hacen, porque eso es lo que funciona. Y nosotros Irma, igualmente, muchas gracias. por ahí te dejo mis datos, también estamos para ayudarles a las empresas y a los colaboradores en ese sentido. Ok, muchas gracias, Irma. Te pido que dejes tus datos ahí pues en los comentarios. Y bueno, pues hoy estamos hablando de cómo hacer un home office adecuado y exitoso y bueno, pues las nuevas necesidades que están dando en empleo. Y para eso, bueno, pues ya me voy a despedir de Carlos. Carlos, antes que todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, un gusto haber platicado contigo. Fíjate que hay un comentario muy interesante aquí. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista y tu conclusión. Y es que prácticamente ya en poquitos minutos, porque ya tenemos poco tiempo para despedirnos, dice, con independencia de la parte de trabajar en casa, creo que están olvidando las circunstancias de cada trabajador. Tal es el caso que hoy los hijos están en casa y se deben de atender las tareas, etcétera, ¿no? Y eso yo le agregaría 1000 cosas, Mickey Robinson, porque el estrés está a todo lo que da, el no poder salir, el a lo mejor no hacer la dieta y que a lo mejor de repente, como te decía, a lo mejor antes iba al gimnasio y hacía ejercicio. Hoy es más complicado, ¿no? Y en fin, 10,000 cosas. Pero bueno, tu punto de vista sobre lo que acabo de comentar, Carlos. Pues mira, hay que distinguir dos etapas. Una es la etapa pandémica y otra es el home office como una disciplina a futuro. En la parte pandémica tenemos a los niños en casa, es un hecho, no hay manera de evitarlo, pero en algún momento ellos sí van a regresar. Difícilmente podemos pensar que seguiremos con homeschooling. Entonces, ellos sí en algún punto tendrán que regresar a clases y la pregunta es, ¿qué pasa con las empresas? ¿Seguimos o no seguimos con el home office? ¿No? Entonces, claro, más allá de resolver en el corto plazo, que pues, todos estamos enfrentándonos a una situación peculiar con todos metidos en la casa, yo quisiera enfocarme en ese mediano largo plazo al que tenemos que llegar, donde los niños regresan a clases o donde salen ya de vacaciones de verano. Y sí, si bien hay que seguirlos atendiendo, al menos ya no tienen que estar conectados ellos en el Internet y la dinámica va a ir cambiando. Pero, ¿cómo debe operar esta posibilidad del home office a futuro? Creo que es una disciplina que tiene que haber llegado forzada para quedarse voluntariamente y tenemos que aprender muchas cosas. Para cerrar, solo te diría, Fred, no hay que abusar de la videollamada. Todos entramos en la modita del Zoom y nos divierte y nos queremos ver y todo. Caray, también está el teléfono. O sea, haz una llamada tripartita y tienes el mismo efecto. Usa el claro. Zoom solo cuando alguien tiene que compartir un archivo y tienen que comentar todos con ello. Y pone el Excel en la pantalla, pero no todos tienen que tener la cámara prendida. O sea, creo que parte de las tensiones innecesarias que se han generado es porque tengo que salir bien peinado y evitar que mi abuelita pase caminando por atrás. O sea, podemos perfectamente tener una reunión virtual donde alguien está compartiendo la pantalla, los demás estamos con el micrófono silenciado y con la cámara apagada y podemos ser altamente productivos si solo participamos con nuestra voz en el momento en donde se nos requiera. Y listo, o sea, no hay que sobresaturarnos de las herramientas ni mal utilizarlas, ¿no? Muchas gracias, Carlos. ¿Dónde te podemos contactar si la gente quiere saber más de ti, verte, perdón, bueno, leer o comprar tus libros? Echando a perderse emprende.com.mx. Echando se escribe sin H inicial, siempre cometemos Claro. Echando a perderse emprende todo seguido.com.mx. Correcto.
Pues a los tres, muchas gracias. Me despido con un comentario que están haciendo aquí. Agradezco la información obtenida por los excelentes invitados en el área de diferentes intereses, el cual será de gran ayuda para innovar, crear y trabajar estrategias disruptivas para romper paradigmas en mi área de trabajo, que es gestión de talento. Y bueno, Jessy nos dice gracias a los tres expositores por su gran aportación para mejorar nuestro desempeño laboral. Muchas gracias. Estuvimos transmitiendo desde la Ciudad de México hoy 11 de mayo en vivo desde la plataforma de Use Interactiva. No se pierdan nuestras redes sociales. Y el siguiente jueves vamos a hablar sobre el manejo del estrés dentro de la casa con toda la familia, que ese es otro tema y que va un poquito ligado con todo esto. Entonces, no se lo pierdan. Nos pueden seguir Use Interactiva y hablando de pues en Instagram, Facebook y YouTube. Perdón, bueno, sí, nada más. Esos tres por lo pronto. Y bueno, pues muchas gracias a todos por seguirnos. Cualquier duda que tengan adicional respecto de esto, como quieran contactar a la gente o para poder mencionar, o de lo que mencionamos, perdón, y pues recomendar de las vacantes que tenemos, pues lo pueden hacer a través del Facebook Live y por ahí nos pueden contactar. Muchas gracias. Yo soy Fred Rojas y pues les agradezco. Nos vemos el siguiente jueves a las 4 de la tarde. Gracias a todos, Janet, Carlos, Irma. Hasta luego. Gracias en los controles a Jesús, Omar.